Buenas noches desde Madrid, desde España. Espero que todos estéis muy bien. Les agradezco a los 130 o 150 personas que están ya online y querría, bueno, sin más preámbulos, indicarles que me llamo Ángel Gago, soy químico nutricionista y trabajo para una empresa española que se llama GQ Nutrición, que es el creador de un producto que llevamos comercializando y dando soporte técnico en Chile desde hace 20 años, que se llama Glicoline. Entonces, ahora mismo voy a empezar a voy a compartir mi pantalla. Espero que se vea bien. Y sin más preámbulos, voy a empezar a hacer una pequeña charla. Siento mucho que no pueda haber un intercambio vivo entre nosotros y puedan comentar a lo largo de nuestra charla, que es lo típico que yo hago, pero estoy seguro de que podrán dejar sus preguntas que iremos recibiendo para luego juntarlas en el momento de preguntas y respuestas para poder darle la mejor charla posible. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre el periodo de transición, el balance energético negativo, que yo lo escribo como BEN, porque para mí es más fácil, y su efecto en la reproducción. Yo quería hablarles sobre el terror de los días abiertos. Antes de empezar, yo querría que se pudiese pasar, si es posible, una pequeña encuesta para saber más o menos cuál es el perfil de ustedes. Y ahora me lo van a indicar, pero yo quiero que ustedes, si alguna vez han trabajado con vacas en proximidad o con algún software que les permite saber cuál es el estado en la vida productiva de una vaca y tienen una gran cantidad de vacas, más de 100, 200 o 300 vacas, verán ustedes que hay ciertos softwares que les permiten ver el estado productivo y el estado de reproducción de las vacas. En rojo, en Chile, suele ser animales que están en el periodo de espera voluntario. En azul son animales que están en el periodo de inseminación y en verde son los animales que están preñados. Y lo que se suele ver muchas veces en las grandes granjas que hay en el sur de Chile es que las manchas se van moviendo. Es decir, que los animales pasan el periodo de espera voluntario y ni siquiera han ciclado, pasan el periodo de inseminación y se tienen que volver a inseminar o hay múltiples inseminaciones. Y los animales se retrasan en la preñez y, por tanto, la gestación, haciendo que los ciclos productivos se alarguen para terror de todos. Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿esto normal o me tengo que preguntar? Porque en realidad la plata se pierde en la fertilidad. Y la fertilidad es uno de los componentes más importantes. Muchas veces ustedes, cuando vayan a hablar sobre los días abiertos o el periodo interlapso, el periodo interparto, es muy difícil sacar un dato. Un dato de cuál es el coste económico que les supone a ustedes que una vaca no se quede preñada en el momento que ustedes quieren. ¿Y qué significa que un animal tenga que volver a ciclar? No solamente por las pajillas, sino porque vuelva a ciclar. Bueno, pues una de las ideas más importantes que les quiero transmitir es que existe alguna forma, o la gente ha intentado sacar unos datos. Y la idea es que en los días abiertos hay un óptimo que se sabe que está entre 100 y 110 días. Pero cada día que pasa, el precio o el coste asociado a tener un animal abierto no es lineal, sino que es exponencial. Como pueden ver en esta gráfica, a medida que estos animales se quedan abiertos, los días, o este modelo americano que hay de hace muchos años, el año 2007, cuantos más días pasan, más cuesta un animal cada día que está abierto. Bueno, aquí tengo otra consulta que decirles. Yo, en mi experiencia, tanto en España como en Sudamérica y en Centroamérica, me he dado cuenta de que todo el mundo es capaz de hablar de promedios. Pero poca gente entiende lo que significa la dispersión y lo importante que es saber la dispersión, porque una media sin dispersión induce a error. Es posible que si eligiese a 3 de los 170 personas que están online ahora mismo, puede que alguien me dijese que tenían días abiertos de 100 días. Pero sin la dispersión, puede ser que ese ganadero sea muy bueno, porque tiene una media con una dispersión o una división estándar de 10, que significa que están agrupados, es decir, que los animales han quedado preñados juntos, lo que significa que van a parir juntos, que es diferente de alguien que es mediocre,
en el cual tiene una mayor dispersión. Es decir, tiene animales que han sido óptimos y que se han podido preñar a los 100 días, pero tiene que empezar a tener muchos animales que están pasados de los 100 días. Es decir, que la media, aun siendo la misma, con una dispersión mayor, consigue que los animales estén más achatados, estén mucho más alargados en la dispersión. Y con 100 días abiertos, también de media, se puede tener una dispersión extremadamente grande, con animales que a lo mejor se están quedando preñados en 80 días y animales que están quedando preñados en 180 días. Por tanto, la próxima vez que ustedes tengan que trabajar o tengan que tratar o comentar entre ustedes un dato, un índice, como los días abiertos, les recomiendo que por favor trabajen con las medias y con las desviaciones estándar, porque les permitirá saber cómo de bueno o cómo de agrupado está su grupo de animales que tenían que haberse quedado preñados. Bueno, ¿cuáles son los datos? En Sudamérica no hay datos, ni en Centroamérica hay datos publicados, son muy pocos. En Chile hay un dato, pero luego lo vamos a comentar. Pero sí hay una universidad, que es la Universidad de Georgia en Estados Unidos, que está sacando un boletín que se llama el boletín 1210, que se puede encontrar online, casos que no se ve ahora el link, donde ustedes podrán ver cómo por cinco regiones americanas, y ustedes pueden elegir más o menos por el clima que ustedes están sufriendo, más o menos cuál es la media de días abiertos con la dispersión. Por ejemplo, los americanos han hecho una dispersión por producción, es decir, desde los 7.000 litros hasta los 10.000 litros, tienen una diferencia en cuál puede ser normalmente en sus rebaños la cantidad de días abiertos con la desviación estándar, pero también por tamaño. Es decir, si tienen ustedes una vaquería de 50 vacas, de menos de 50 vacas, de 50 a 100, de 100 a 250, de 250 a 350 o más de 350, esa dispersión y esa media varían un poco. Para que vean ustedes más o menos, si ustedes están en zonas tropicales, estarán más o menos en esta zona, que es la zona americana donde hace bastante calor, donde sus datos del 2017 indicaban que por producción los días abiertos eran 176 con una desviación estándar entre 27 y 35 y cuando había una diferencia, lo hacían por tamaño entre los 100 y los 500 animales, estaban en 181 días con una desviación estándar de 37. Si nos fijásemos más en Chile, estaríamos más en la zona del medio sur y estaríamos entre 165 y 168, que es muy lejano, aún para americanos, para el estándar que ellos indican que está entre 100 y 110 días. Bueno, vamos a estimar económicamente esos modelos. Bueno, entonces los modelos son bastante, digamos, poco robustos. Con la primera gráfica donde les he enseñado cuál era la ecuación que les permitía calcular de forma exponencial los costes asociados, si ustedes tuviesen unos días abiertos de 134, por ejemplo, en el modelo americano, y el óptimo está a 110 días, la diferencial sería de 24 días con un coste de unos $5,50, llevando a tener un sobrecoste de $133, que me parece bastante bajo. Porque en Chile, una cooperativa bastante grande que se llama Coprinsen, más o menos ha dado unos datos más altos en cuanto a los costes. Ellos dan un coste entre $8 y $9 en función de si son hatos de alta o hatos de baja, con un coste aproximado si fuesen de 134 a 100 días de unos $275 a $330. De todas formas, estas estimaciones para mí me parecen un poco conservadoras y lo vamos a ver aquí. Hay un estudio también en el boletín 210 que permite saber más o menos o estimar cuál sería la diferencial de utilidad neta para un hato modelo de 200 vacas en función de la leche media que se está produciendo en esos animales. Y cómo cambiando los días abiertos puede florecer un margen neto en dólares bastante alto. Si fijan ustedes, y pueden mirar luego estos datos, si tuviesen una vaquería de una media de 8.000 litros, por ejemplo, que es esta franja de color amarillo claro, si estuviesen en 180 días, su utilidad para 160 vacas que están en lactación dentro de los 180, se darían cuenta de que están teniendo una utilidad de unos $72.000. Pero si pasasen a 120 días, la utilidad floreciente sería de $112.000, es decir, casi $45.000 más. Tanto que cuando ustedes hacen los cálculos pueden llegar a tener,
si cambiasen o redujesen los días abiertos entre 180 y 120 días de entre un 130 a un 200%. Lo que significa que, de alguna forma, este índice que es tan importante realmente les va a permitir, al reducirlo, florecer una utilidad que están perdiendo de una forma un poco oculta. Es más, al revés, y no es por descorazonarles, si ustedes tienen un buen índice de días abiertos y los pierden, verán que sus utilidades se reducen drásticamente en la misma proporción. Pero cuando se deteriora el índice correlativo a los días abiertos, empiezan a aparecer otra serie de problemas asociados que van encadenados. Obviamente, si los días abiertos se incrementan, casi siempre los servicios por contención están aumentados. Ese es un dato que ustedes manejan bastante bien porque son capaces de saber cuántas pajillas han comprado y cuántas han utilizado. Pero también empieza a aparecer un dato que es muy complicado de computar, que es el descarte por la reproducción fallida. Muchos de ustedes tienen bastante apego a sus animales y entienden que son la forma en que ustedes pueden producir leche y recibir plata. Entonces tienen la tendencia, que no es mala, la tendencia a darle muchas oportunidades a sus animales antes de descartarlos por reproducción. Pero el descarte por reproducción que llevaremos después tiene unas implicaciones más allá del acto de producción de leche y va a afectar a su granja cuando se vayan a producir, cuando tengan ustedes que provisionar los reemplazos en forma de terneras. Además, ustedes van a tener unas lactaciones muy largas, de 14 a 20 meses. Y todos sabemos que el 80% de toda la leche que produce una vaca se producen en los primeros 120 a 170 días. El resto, la producción es muy baja. Cuando ustedes tienen lactaciones muy largas, no se engañen diciendo que esa vaca ha producido mucho, porque se ha pasado muchos días en lactación, cuando en realidad lo óptimo sería que se hubiese quedado preñado muy pronto para volver otra vez al ciclo, donde volvería a tener otra vez una segunda lactación que le permitiría producir al pico. ¿Qué suele ocurrir con los animales que lactan durante periodos muy largos? Que se quedan gordos. Y esos animales suelen ser los que terminan llegando al periodo de secado con una alta condición y con un riesgo muy alto de una cetosis. La cetosis es uno de los síndromes asociados al preparto y al posparto que veremos ahora afectan claramente a su producción de leche, pero también a su reproducción. Esto al final lo que consigue es que de su animal, ese animal que usted ha invertido 23, 25, 27 meses en criarle desde que es una ternera hasta que empieza a producirle leche, le va a durar mucho menos. Usted, como decimos en España, ha gripado su animal y la cantidad de leche que usted va a producir va a ser mucho menor. Es decir, hay una menor leche vitalicia. Bueno, aunque ustedes no se lo crean, si ustedes tienen problemas a la hora de preñar a sus vacas y lo intentan muchas veces, aun con protocolos de inseminación y la utilización de hormonas y no lo consiguen, terminan tomando la grave decisión de tener que retirar a sus animales. Y al retirar a esos animales, ustedes lo que se dan cuenta es que tienen una tasa de eliminación de vacas alta. Si su edad al primer parto, cuando están recriando las terneras, también es alto, ustedes van a necesitar una inversión que no estaba en los modelos que les he enseñado anteriormente, mucho más alta, porque van a necesitar tener un reemplazo de terneras preparados para conseguir que en una cantidad de meses lleguen a ser novillas, queden preñadas y estén dispuestas a entrar al acto de producción. Por ejemplo, ¿cuáles son los costes asociados cuando ustedes tienen una alta tasa de eliminación? Bueno, tienen espacio, seguro que tienen espacio, tienen las instalaciones y sobre todo le pueden poner el manejo. Les voy a poner un ejemplo. En Chile en el 2022 se estaba liando aproximadamente una edad de primer parto de 29 meses, cuando lo óptimo son 22 a 23 meses. Es decir, no sé si se ve el puntero, ustedes verán que más o menos los chilenos están en esta línea, por aquí. Es decir, que para un hato de 100 animales es necesario, dependiendo de cuál sea la tasa de eliminación, tener entre 67 o 72 animales y 109 o 117 animales. Es decir,
que si su tasa de eliminación de vacas es muy alta y su edad al primer parto es muy alta, ustedes van a tener que criar terneras que sean capaces de quedarse preñadas como novillas para dar leche en una cantidad muy grande. En cambio, si ustedes son capaces de reducir la edad al primer parto y la tasa de eliminación, la cantidad de terneras que tienen que recriar será mucho menor, con lo cual habrá menos presión sobre el espacio del cual ustedes disponen, no tendrán que estar incrementando o reutilizando o sobrellevando una gran presión sobre las instalaciones y además habrá menos presión sobre el manejo porque habrá menos terneras que acomodar. Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esto solamente le pasa a ustedes? ¿Ustedes son los únicos que tienen este problema? No. Este problema está sobrevenido por varios factores y uno de ellos existe y se llama el síndrome de la baja fertilidad. Este síndrome de la baja fertilidad ya ha sido descrito desde hace muchos años y lo que está diciendo es que existe una correlación muy importante entre la producción y la reproducción. Desde los años 50 del siglo pasado se dieron cuenta de que a medida que aumentaba la producción de leche vitalicia o la leche por lactación, dado por la mejora genética de los animales, la tasa de reproducción era menor e iba bajando. Es decir, animales que genéticamente estaban preparados para producir más leche tenían mayores problemas de reproducción. Y la pregunta que nos planteamos los científicos era, bueno, ¿esto ocurre porque en realidad lo que yo estoy teniendo es animales que genéticamente están preparados para producir pero no para reproducirse? ¿O que esa demanda energética que tienen estos animales está teniendo un efecto sobre la reproducción más allá de su destino genético? Bueno, tiene que ver mucho con cuál es la forma en la que hay una relación entre el anabolismo y el catabolismo que existe en una vaca. Una vaca que no está en lactación suele tener siempre un control hormonal de su anabolismo. Y esto todo empieza en su hipófisis, con la producción de la hormona del crecimiento, que es una hormona que se produce para generar el crecimiento celular en general. Bueno, pues existe una serie de receptores que se expresan en el hígado que son capaces de detectar la hormona de crecimiento que es llevada al torrente sanguíneo. Y esa hormona del crecimiento codifica esos receptores en el hígado que a su vez producen otra hormona también anabólica llamada IGF-1, el factor parecido a la glucosa número 1. ¿Vale? Existe un feed positivo, es decir, la hormona del crecimiento incita a los receptores del hígado que a su vez incitan a la producción de la IGF-1 y cuando la cantidad de IGF-1, la concentración de IGF-1 en sangre es detectada que es muy alta, esta para la producción de la hormona del crecimiento. Se cierra el círculo. Es un feedback positivo con un feedback negativo. Bueno, pero ¿qué pasa? Que la vaca casi nunca está en ese estado. En ese estado casi siempre está cuando está en seco y cuando está gestando y no está lactando. O está tarde en la lactación. Pero existe un complicadísimo cascada de procesos, tanto fisiológicos como morales, que están hilvanados entre ellos, que llevan a que toda esa, ese control metabólico y ese control fisiológico se rompa. Todo esto empieza por el estrés de la lactación, el estrés de la gestación y de la lactación, que lleva a una mayor demanda de energía en forma de glucosa, que reduce la ingesta de la materia seca, que lleva a un balance energético negativo, que lleva a una movilización del tejido graso y este tejido graso incita a una cetosis. Y a partir de ahora, y no se preocupen que esto es muy grande, se empiezan a producir una serie de efectos en cascada que afectan tanto la producción de leche como al consumo, como además también a una afectación a todo el sistema reproductivo. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque en realidad existe una tendencia fisiológica natural del animal, de las vacas de leche, no de carne, a que aun cuando exista glucosa en su sistema, ella tenga genéticamente la predisposición a que esa glucosa que se está produciendo no vaya a suplir las necesidades que hay
en el músculo y que toda ella vaya a la producción de leche en función de que la glucosa se convierta en lactosa y esa lactosa sea la que genere la producción de leche que está demandada genéticamente por el animal. Esto se llama partición de nutrientes, es decir, que hay una limitación en la cantidad de nutrientes que está recibiendo la vaca y la vaca, de una forma fisiológica, está llevando esos nutrientes para la producción de leche. Bueno, cuando esto ocurre, existe una cosa que se llama desacople hormonal. Es decir, empieza a aparecer una balance energético negativo en el cual el animal está consumiendo menos energía de lo que está demandando, sobre todo por la alta producción de leche. Existe una reducción en la glucosa que lleva a una reducción en la producción de la insulina, que también es una hormona anabólica. El animal solamente, es una máxima, solamente o principalmente lo que está haciendo es una glucogénesis para producir leche. Es decir, que cuando la hormona de crecimiento está siendo producida por el animal, que debería ser recepcionada o detectada por el hígado, por sus receptores, ocurre algo al contrario. Los receptores que se estaban expresando en el hígado dejan de producirse, están menos producidos, se producen menos y eso lleva a que la cantidad de IGF-1 que se está produciendo sea menor. Al producir esto, este feedback o loop de feedback positivo o negativo se rompe. Y este proceso lleva a que solamente la glucogénesis esté expresada para la producción de leche. Al mismo tiempo, dado que no se expresan los receptores de la hormona de crecimiento en el hígado, nos dimos cuenta también con nuevas investigaciones que es el tejido adiposo en quien empieza a expresar estos receptores en mayor cantidad. Y al recepcionar o al ser más sensible a la hormona del crecimiento, el tejido adiposo es capaz de empezar a movilizar grasa, o lo que se llama la lipólisis. Esto conlleva a una movilización de grasa al mismo momento en el que existe una reducción de la glucosa y una reducción de la insulina. Esto lleva a lo que se llama un anestro nutricional. El anestro nutricional se da cuando, por una glucosa negativa o una reducción de la glucosa en todo su sistema que está siendo vehiculado para la producción de leche, que incita a un balance energético negativo, empieza a haber una vinculación entre una reducción en los pulsos de la gonadotropina. Que estos pulsos de gonadotropina también conllevan una reducción en los pulsos de LH, que también lleva a una reducción en los pulsos de estradiol. Y al no ver estradiol, el animal que ya ha parido y que ya ha pasado el periodo de espera voluntario empieza a tener peores ciclos o no tiene ciclos. Es lo que se llama un anestro nutricional. Es decir, no es que el animal no esté preparado, no esté ciclado y por tanto no se vean los celos o son celos ocultos. Es que el animal ni siquiera cicla. Y esto, aunque parezca que no es normal, es mucho más normal de lo que ustedes se piensan. La mayoría de los animales que llegan con balance energético negativo desde el periodo de transición y sufren un balance energético negativo muy potente en los primeros 25 a 30 días, son animales que de forma natural, por ese proceso que han sufrido, son o sufren un anestro nutricional. Bueno. ¿Y cómo se puede resolver este problema? Bueno, la única forma de resolverlo es aumentando la cantidad de glucosa en el sistema, llevando a que haya una mayor producción de insulina. Porque al haber una mayor producción de insulina, empieza a haber una mayor producción de los receptores en el hígado de la hormona del crecimiento, lo que vuelve otra vez a romper el ciclo vicioso de la lipólisis del tejido adiposo y vuelve a controlar la movilización de grasa, evitando el balance energético negativo que se ha dado y la cetosis. Como nutricionistas, mucha gente piensa que la mejor forma de evitar este problema de forma natural es aumentando el consumo de materia seca, pero es lógico. Si uno quiere aumentar el consumo de materias, si uno quiere aumentar la cantidad de glucosa que un animal puede consumir, que es el que lleva a que ese animal deje de estar en ese ciclo hormonal
aberrante que le impide ciclar, un aumento del consumo de materia seca le permitirá tener mayor energía en forma de carbohidratos y sobre todo de glucosa, cambiar las hormonas, la insulina, la hormona del crecimiento, los pulsos de GnRH, LH y de estradiol y ayudar al animal a ciclar. Pero existe un problema muy importante con el consumo de materia seca, sobre todo en el periodo de preparto. Y es que, desafortunadamente, todos sabemos que los animales sufren una depresión muy importante en el preparto del consumo de materia seca. Y esto es algo que, en principio, nutricionalmente no se puede evitar. Es más, ¿se acuerdan de aquellos animales gordos que les dije que podían ustedes tener cuando tengan lapsos interparto muy altos? Animales que llegan al preparto gordos suelen tener una reducción en su consumo de materia seca mayores que animales que están en condiciones corporales medias o en condiciones corporales flacas. Y es más, existe una relación, una correlación entre el consumo de materia seca que hay en el preparto y el consumo de materia seca que hay en el posparto. Animales que comen poco o que deprimen mucho su consumo en el preparto son animales que van a tener problemas para aumentar su consumo en el posparto, conllevando que se den dos procesos. Uno es menor consumo de materia seca, menor producción de leche, menor consumo de materia seca, mayor riesgo de cetosis, mayor riesgo de hígado graso. Y para hacerlo todavía más complicado, la bajada de consumo, que parece que solamente está afectando a la producción, tiene una relación de retroalimentación muy importante con una serie de eventos de salud que ustedes conocen bastante bien. Una bajada de consumo puede llevar a cuadros de acidosis, a cuadros de hipocalcemia, pero también a cuadros de cetosis. Y cuando existe un cuadro de cetosis puede haber o hay mayor incidencia, se ha registrado mayor incidencia en metritis, en retención de placenta y en desplazamiento de abomaso. La retención de placenta y la metritis son problemas típicos del sistema reproductivo y esos problemas además coadyuvan a que los animales o ciclen o tengan un ciclo subóptimo que no permite la preñez. Bueno, en esta gráfica lo que se puede ver es que cuando empieza a haber una bajada del consumo de materia seca antes del parto, empieza a aumentar uno de los indicadores sanguíneos de movilización de ácidos grasos del tejido adiposo y su destrucción o intento de destrucción para utilizarlo como energía en el hígado, que se llaman los NEFA o ácidos grasos no esterificados. Como pueden ver en rojo, antes del parto, los NEFAs llegan a su máximo, indicando que la movilización grasa no se hace, como piensa mucha gente, en el posparto, sino es en el preparto. Y justamente en el preparto es donde empiezan los problemas. Muy rápidamente, y esto lo voy a pasar muy rápido. Un balance energético negativo y los cambios hormonales llevan a una mayor movilización de los ácidos grasos, llevando a que haya una saturación de ácidos grasos en el hígado, incitando un cuadro de hígado graso y ese hígado graso va a evitar que el animal pueda, de forma natural, pueda absorber, procesar y gestionar los nutrientes que está recibiendo. ¿Por qué? Porque se está intoxicando con una serie de subproductos del metabolismo de los ácidos grasos que se llaman cuerpos cetónicos, entre ellos la acetona y el beta-hidroxibutirato, que está muy de moda porque se puede medir en sangre. La cetosis, aunque es un síndrome, y la cetosis subclínica es un síndrome y el hígado graso es un síndrome que se ha descubierto, bueno, que se describió desde hace muchísimo tiempo en el siglo pasado, sigue teniendo una alta prevalencia en los datos americanos, que son los que lo miden todo. Tanto que en el año 2007 al 2009, la prevalencia de una cetosis, según una revista que se llama David Holtzman, era entre el 50 y el 70%. Es un problema que se sigue dando y que sigue afectando tanto la producción como la reproducción. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos buscando tener un ciclo óptimo. Todo el mundo, o como ganadero,
piensa que sus animales o la historia de un animal debería ser perfecta. Es decir, que pariese, llegase al día 60, al 45 con su periodo de espera voluntario, llegase a preñarse en el primer encaste a la primer ciclo de 21 días, que para el día 110 como mucho tuviese preñez, llegase al secado en el 330 y que volviese a parir un poquito después de cumplir un año cronológico. Pero en realidad esa no es la historia, o suele ser la historia teórica, pero no la práctica que ustedes deben vivir. Ustedes deben vivir una cosa así. Y es que ustedes tienen animales que después del periodo de espera voluntario tienen ovulación, es decir, no presentan celos y ustedes creen que están perdiendo los celos o que son celos oscuros o que salieron por la noche y ustedes no los vieron y empiezan a tener problemas de encaste. Encastan una vez, encastan una, 2, 3 veces, vuelven a ciclar o puede haber reabsorciones embrionarias y ustedes creen que las reabsorciones son algo que suele ocurrir normalmente cuando es un indicativo también de un plano nutricional defectivo. Aún entrando ustedes, y supongo que habrá veterinarios que trabajen en inseminación, aún entrando en inseminación, desafortunadamente, los animales que llegan dañados son animales que son poco óptimos para tener esos éxitos que se esperan en los procesos de inseminación artificial. Es más, al final ustedes se dan cuenta de que tienen animales que preñan muy tarde, que alargan mucho su lactación, que se secan extremadamente tarde y muy gordos y que vuelven a dar problemas en la siguiente parición, teniendo en realidad una producción de leche vitalicia muy subestándar sobre lo que ustedes habían planeado al principio. Si esta es su historia, entonces ahora les voy a mostrar cómo ustedes pueden llegar a mejorar la situación midiéndose ante el índice de días abiertos y trabajando con una serie de productos en el preparto que les permitirán mejorar y reducir este proceso. ¿Cuál es el gran problema que se me había olvidado aquí? Es que al final la tasa de eliminación que ustedes tienen les lleva a la desesperación y tienen que mandar los animales fuera del hato y tienen que prepararse ustedes entonces a la cría y a poner en marcha un sistema de cría que tenga una gran cantidad de terneras para poder suplir a todos aquellos animales que desafortunadamente ustedes han decidido tener que descartar. Bueno, voy a dejarles aquí una serie de datos para que ustedes vean lo importante que es llevar a un animal en buena salud. Si ustedes cuidan el preparto, evitan que haya una grave pérdida de consumo de materia seca, evitan un hígado graso y evitan una cetosis subclínica en un preparto, ustedes pueden llegar a tener mejores producciones. En esta gráfica se ve cómo el consumo de materia seca de un animal, de diferentes animales en diferentes estados de salud, tienen sus grandes diferencias. En azul verán ustedes los animales que están en buena salud. El consumo de materia seca de un animal en buena salud en el posparto va a ser mejor que en un animal enfermo en general por algún tipo de metritis o algún tipo de proceso o de mastitis y sobre todo va a ser mucho mejor que un animal que tenga un desplazamiento de abomaso en amarillo o una cetosis. Las vacas sanas comen más que las enfermas. Como decimos en España, parece de perogrullo, pero es así. Una vaca que llega al parto sana va a comer más que las enfermas. ¿Y qué pasa con una vaca sana que come más que las enfermas? Que va a perder menor condición corporal, en azul. Normalmente, una vaca sana, que es de perogrullo, que come más en el posparto, va a perder menos peso que las enfermas. ¿De acuerdo? La pérdida de condición corporal afecta negativamente a la producción de leche. Pero hay más. Una vaca sana que ha llegado en buenas condiciones al parto tiene una mejor performance en la producción de leche en los primeros 21 días. Una gran diferencia. Es decir, llega al pic mucho antes y llega con más fuerza. Como pueden ver en azul,
Un animal puede llegar a los 45 kilos en 21 días, mientras un animal en cetosis, en amarillo, no llega ni a los 30 kilos de leche. Pero esto también se lleva al resto de la lactación. Se sabe que un animal en buena salud produce en su lactación, que va a ser más corta en días que un animal en cetosis, produce mucho más leche que un animal que ha tenido o ha sufrido problemas metabólicos o problemas de sanidad reproductiva. Más o menos se estima que la diferencia puede estar entre unos 400 y unos 800 a 900 kilos de diferencia en una lactación a igualdad de días. Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones pasan porque hace muchísimos años se demostró que había un ingrediente llamado el propilenglicol que es capaz de reducir la aparición en sangre de un metabolito de la movilización de las grasas en el preparto y en el posparto que se llama el beta-hidroxibutirato. Esta curva de aquí, que se llaman curvas de supervivencia, lo que está indicando es cuándo se ocurre un evento. El evento era, en este experimento que se hizo aproximadamente en el año 2010, era como dando propilenglicol en boca a un animal que estaba en cetosis, cuánto tiempo se tardaba en volver a llevarlo a un punto en el cual se entendía que ya no tenía una cetosis. Como verán, no es inmediato y se tarda aproximadamente entre 2 y 14 días. Pero el propilenglicol es un producto ahora mismo caro, complicado de dar, que implica mucho manejo, que además tiene un límite de cantidad que se puede producir, es decir, tiene una respuesta cuando se da demasiado que es más negativa. Conlleva la aplicación a unos animales a los cuales que hay que manejarlos, hay que pararlos, hay que darles y entregarles el líquido y hay riesgos importantes en el manejo de que haya aspiraciones y haya problemas. Por tanto, hace muchísimos años, más de 20 y tantos años, nosotros creamos un producto que se llama el glicoline, que es una mezcla sinérgica de agentes neoglucogénicos de acción progresiva, porque nos dimos cuenta que en el preparto es necesario una serie de componentes como el propilenglicol, la niacina protegida, el propionato cálcico, que es el responsable de que tú puedas tener una mejor respuesta. Porque lo que estamos haciendo es que con cantidades pequeñas, más o menos de unos 300 gramos al día en el preparto y 250 gramos al día en el 21 días posparto, tengamos una reducción en el BEN o el balance energético negativo, una mejor respuesta a la producción que conlleva, no porque lo pensemos así, no porque en realidad lo estemos firmando, un aumento en la lactación, que es la consecuencia de una reducción en el balance energético negativo y una consecuencia de una mejor reproducción. Bueno, el glicoline se ha utilizado y se sabe que tiene un efecto hormonal, porque los productos que contiene tienen no solamente un pequeño aporte de energía, 300 gramos no es mucho, pero lo que tienen es la capacidad de cambiar ese desacople hormonal que se están dando en el preparto y en el posparto. Lleva a tener una mejor actividad ovárica, unos estrógenos, y a tener un mayor pulso de GnRH, de FSH, incluyendo un aumento en los niveles de progesterona. Tanto que se utilizó hace bastantes años en España para hacer unos protocolos de transferencia de embriones. No era nuestro objetivo, pero es una prueba de concepto de cómo se puede utilizar el glicoline en un proceso de transferencia de embriones. Como pueden ver aquí, al ayudar a mejores pulsos de GnRH y LH y aumentar la cantidad de progesterona, se permitía que los animales que estaban en buena condición corporal y que eran las novillas que iban a recibir los embriones, tuviesen una mejor calidad de cuerpo lúteo y que se permitiese la transferencia cuando se medía en sangre que la cantidad de progesterona estaba por encima de 2,5 nanogramos por mililitro. Y eso estaba hecho por el proceso y el trabajo de los veterinarios con las hormonas, pero también con la aplicación del glicoline al día.
Nuestra prueba de campo más importante la hicimos hace bastantes años, en el año 2012, hace 10 años, con el doctor Marcelo del Campo, una persona muy querida por nosotros y además un sabio chileno de la reproducción que si ustedes, espero que le conozcan y si no le conocen, les recomiendo que lean sus trabajos. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros hicimos un grupo de control y más un grupo de glicoline en una vaquería chilena del sur, cerca de Osorno, donde teníamos un grupo control muy controlado y un grupo con glicoline que le habíamos dado en el preparto y en el posparto. Aquí, como verán en la curva a la derecha, ahora vamos a hablar sobre los datos, en la función de supervivencia, lo que pueden ver es la diferencia de cuándo los animales estaban quedando preñados. Voy a quedarme un segundo para explicarles qué significa una función de supervivencia. Cada uno de los escalones indicaría que un animal se ha confirmado preñado. Y como verán, hay animales que quedan preñados porque ya han presentado celo suficiente para decidir la inseminación casi antes de que termine el periodo de espera voluntario del día 60. Es más, el 90% del grupo del glicoline presentó celo al día 60 frente a un 53% del control. Esta observación externa sobre la presentación de celo en un grupo tratado en el preparto con el glicoline, lo que lleva a indicar es que ese animal, desde el punto de vista fisiológico de reproducción, está preparado. Es decir, el subyacente de balance energético negativo de desacople hormonal se ha corregido. Es más, el 95% del grupo de glicoline confirmó la preñez antes del día 110 frente al 80% del control. Y estos datos, de forma relativa, son extremadamente buenos. Pero cuando nos fuimos a ver cuáles son los días abiertos con su desviación estándar de los dos grupos, nos dimos cuenta de que el grupo control tenía unos días abiertos excepcionalmente buenos para ser una vaquería de 94 con una desviación estándar de 33. Y el grupo de glicoline, en el que había 45 animales, los días abiertos fueron 82 con una desviación del 32. Cuando hicimos el trabajo, había un trabajo americano publicado por el señor Osumo que daba unos datos en Estados Unidos de días abiertos de 151 con una desviación estándar de 56. ¿Qué significa esto? Que afortunadamente la prueba de concepto de que el glicoline permite en el preparto evitar los problemas asociados al balance energético negativo, la depresión del consumo de materia seca y el subyacente que lleva a unos problemas de reproducción que terminan ustedes viendo sobre su computadora cuando empiezan a calcular la media móvil de sus días abiertos, se solventa. Y esto permite que ustedes tengan animales que son capaces de ciclar pronto, quedarse preñado prontos, con menos servicios, de tal forma que tienen mayor cantidad de leche en menos tiempo, el lapso interparto es mucho menor y les permite encadenar las lactaciones de tal forma que la leche vitalicia es mucho más alta y la producción lleva a animales que son más longevos. Por tanto, para terminar mi presentación, quiero que se queden con 3 ideas. La intervención en todos estos problemas siempre debe ser en el preparto. ¿Para qué? Para que ustedes, como ganaderos, como veterinarios, tanto nutricionistas y sobre todo clínicos, reciban animales como vacas sanas en el posparto. Si ustedes deciden o trabajan de forma sistemática con inseminación artificial en sus vaquerías, necesitan presentar a sus veterinarios y hacerles el favor de entregarles siempre vacas sanas en el posparto. Porque vacas sanas en el posparto ciclan y preñan a tiempo. Y ustedes, este ciclo perverso que tienen o que a lo mejor pueden estar sufriendo de tener días abiertos muy largos, donde se pierde una gran cantidad de utilidad, pueden evitarlo y pueden reducirlo. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que me siento que es la primera vez que hago un webinar de este tipo, así de grande, y desafortunadamente, como no tengo rapport, me siento un poco solo
y les agradecería mucho que me diesen tantas preguntas como ustedes quieran y les animo a tener una charla un poco más viva. Voy a dejar de compartir, me parece, y voy a dar paso a mi compañero Claudio Parada. Me parece que hay una intervención entre medias. Un segundo. Voy a dejar compartir. Muchas gracias, Ángel, por tu exposición. Gracias, a ti. Efectivamente, hay consultas que están surgiendo, así que ten calma, que la audiencia te prestó mucha atención. Así que muchas gracias por tu presentación. Muy bien. Vamos a dejar la ronda de preguntas para el final, para hacerlo en conjunto con todos. Puedes descansar, Ángel, un ratito. Muy bien, muchas gracias. Bueno, amigos, efectivamente, tal cual como presentó su exposición Ángel, el objetivo nuestro es poder aportar en productividad, es poder transformar los números en una explotación desde números negativos a números positivos mediante manejos que nos permitan ir corrigiendo los errores tradicionales de los sistemas productivos. Hay costos ocultos que a veces no nos permiten poder crecer y desarrollar nuestros rebaños de la manera que nosotros deseamos. A continuación, nos tiene preparada una presentación el doctor Claudio Parada, médico veterinario de la empresa Prinal, que nos presentará el tema parámetros reproductivos en vacas de lechería, una visión económica. Bien, ¿está pegado? Sí. No, yo solamente. Ahí sí. Bueno. Perfecto. Dentro de la presentación que hizo Ángel, queremos hacer una continuidad. Dentro de la presentación que queremos dar es hablar sobre los parámetros reproductivos en las vacas lecheras y una visión económica, porque hay que aterrizar lo que nosotros estamos trabajando en el valor económico de lo que es poder trabajar con productos de alta tecnología como lo que estamos trabajando con Ángel Gago hace mucho tiempo, con Prinal, y hace 4 años, como dijo Marcelo, para poder demostrar que hay un montón de puntos en el terreno que pasan a ser errores rutinarios, o en la universidad nos dijeron que
ocurrían algunas cosas. ¿Cómo cuáles? Cuando yo estudié hace 30 años atrás, existían hipocalcemias fisiológicas, porque estaba menos de 2,3 milimoles por litro, y era algo normal porque estaba en el momento del parto. Eso realmente no existe. ¿Y cómo? Nosotros lo hemos demostrado a un producto completo que junto con los aportes de tipo energético, hemos hecho unos aportes también de tipo mineral. La cetosis se presenta en posparto. La cetosis es una enfermedad que se evidencia en el posparto, pero comenzó hace 15, 20 o 30 días en el momento del preparto. Es la consecuencia de una movilización grasa y la falta de energía. Anestros pospartos fisiológicos. Un anestro, como lo dice la palabra, no es fisiológico, por lo tanto tampoco existe. Y las caídas de un punto de condición corporal son evitables. Entonces, el estado fisiológico preparto, de lo que explicó bien Ángel, es que el consumo de materia seca, momentos antes del parto, 3, 4 días, empieza a decaer, y con eso el balance energético se hace negativo en promedio entre el día 10 a 12 preparto, y se recupera después del día 30. ¿No? ¿Dice? Entonces tengo que empezar de nuevo. A ver, supe que no se estaba viendo la presentación, así que voy a retomar un poco. Espero que ahora estemos viendo, falta un poco. Perfecto, ahora está perfecto. Entonces, bueno, los tópicos normales, como ya le había dicho, la hipocalcemia, la cetosis y los anestros son cosas evitables. Lo que le quería demostrar en el estado fisiológico del periparto de las vacas, como bien demostró Ángel, hay una disminución del consumo de materia seca que los nutricionistas tratan de siempre recuperar inmediatamente de que la vaca haya parido. El balance energético negativo se hace negativo entre el día 10 a 12 preparto y se recupera cerca del día 30 posparto. Y junto con eso también hay un balance proteico negativo. Por eso la pérdida de condición corporal no es solamente de grasa, sino que también de músculo. Y cuando los animales pierden músculo, también pierden longevidad. Y las curvas de lactancia siempre se presentan en forma sigmoidea, como una S. Las vacas dicen, no, sabes que las vacas no me están picando o no llegamos al pic que está necesario. En el aspecto reproductivo se ve bajo la línea horizontal del gráfico que se están presentando el comienzo del ciclo estral cuando uno tiene un balance energético negativo, el crecimiento de los folículos está en un balance energético negativo. Por lo tanto, el primer celo que se debería presentar antes de los 15 días no se presenta y tenemos el primer celo, que puede ser un celo de limpieza, hasta el día 20 y 30 posparto. Cuando estamos incorporando energía como glicoline y el aporte complementario que tenemos con Lircay del producto que se llama Pre-Power o Power Preparto, estamos incorporando nutrición, energía, minerales y también un aumento de las papilas ruminales para que esta nutrición sí sea bien absorbida. Por lo tanto, el consumo de materia seca, nosotros vemos que es mayor e inmediatamente de parida las vacas también tienen un mejor apetito. El balance energético negativo no pasa de cero, lo que da un gran efecto en que el primer folículo que nosotros estamos haciendo crecer en el preparto, entre el día 10 y 15 preparto,
es un folículo que está en un balance energético positivo. Ese lo vamos a ver un poco más adelante, es el celo que nosotros vamos a estar inseminando entre el día 60 y 90 posparto. El balance proteico también es positivo y las curvas de lactancia se hacen más rectas y no se produce esta curva sigmoidea ni dificultad al comienzo de la producción. Eso también da un gran efecto energético a la cría que está antes del parto, porque le da un aporte de energía, también le mejora, si que sembra su aspecto reproductivo, mejorando la fertilidad futura, un calostro de mejor calidad, y siempre nos dicen que los terneros que nacen de estos animales, que están en un balance energético positivo, son terneros mucho más vivaces. Entonces, la activación hormonal determina, como lo dijo bien Ángel, cuando viene bajando la progesterona, subiendo el estrógeno, es el momento perfecto, que es alrededor del día 20 y 30 preparto, donde se activa el parénquima productivo. Por eso una vaca de segundo, tercer, cuarto parto siempre tiende a producir más. Entonces, el comienzo del ciclo estral empieza 10 o 12 días en el preparto, el primer celo es a los 12 días posparto, y el crecimiento de los folículos es en un balance energético positivo. Cuando nosotros vemos cómo es un avance fisiológico del ovocito primordial hasta un óvulo o un efecto celo ovulatorio, se ve que la ovulación se produce entre 75 y 90 días después que ocurrió este crecimiento. Si nosotros estamos inseminando nuestra vaca entre el día 60 y 90 y no está en un balance energético positivo, se presenta el celo, nosotros hacemos la inseminación, se fecunda el óvulo, pero no tiene la fuerza para implantarse. Por lo tanto, se producen reabsorciones embrionarias. Y eso hace los atrasos del lapso parto-preñez. Entonces, el hecho de usar y tener un compuesto como el icoline y un producto completo como Prepower tiene beneficios donde el celo de limpieza se empieza a ver antes de los 15 días, y el doctor Marcelo del Campo encontró que también antes de los 15 días encontraba en vacas Holstein de sobre 50-55 litros que se encontraba el útero dentro del coxal, algo que él no había visto nunca. La presencia del segundo celo, que es alrededor del día 35 a 40, es en un balance energético positivo y está antes del periodo espera voluntario. Por lo tanto, tenemos dos celos que nosotros podemos decir que es un celo de limpieza. Y la inseminación del óvulo siguiente, entre el día 40, 45 o 60, dependiendo del periodo espera voluntario, siempre va a ser un óvulo que va a haber crecido en un balance energético positivo. ¿Qué es lo que nos va a provocar esto? Un acortamiento del lapso parto-preñez. Los lapsos reproductivos que nos puedo compartir Coprinsem Chile en Osorno nos da unos indicativos de, dependiendo de la explotación, vacas de menos de 8.000 litros y vacas sobre 8.000 litros. El lapso parto primer servicio es de 92 y 78 días, lapso parto preñez de 137 y 131, interparto 417 y 411, y la edad al primer parto de 30 meses y de 27 meses. Algunos parámetros de referencia que nosotros hemos tenido en Chile, lamentablemente con un dólar a 9.53. Todos estos datos los hemos incorporado a una tabla económica para demostrar que un producto puede ser caro, pero no costoso. Y más importante que eso es el retorno a la inversión. Sobre todo en estos momentos aciagos, nosotros tenemos que tratar de incorporar tecnología para que nos podamos tener una buena retribución de esos animales, teniendo animales sanos y realmente colocando el dinero en el lugar donde se necesita para tener excelentes retornos. En los días abiertos hemos colocado días entre 7.000 y 9.000 pesos, que son entre 7 y 9 dólares, que es más o menos lo más importante de la tabla económica que voy a mostrar. Esta es una tabla que nosotros, fotos después la vamos a hacer en forma dinámica. Queremos representar, en el número de vacas, es una lechería de 500 vacas. El lapso parto primer servicio no le hemos colocado valor porque
se pueden estar adelantando o atrasando el primer servicio, siendo un parámetro poco medible económicamente. Lo que sí es medible económicamente es el lapso parto-preñez. Como le había dicho, en las explotaciones de menos de 8.000 litros tenían un lapso parto-preñez de 137 días, un lapso interparto de 417, y colocamos un índice coital de un 2,3%. 2,3. Al incorporar la tecnología Prepower con glicoline, nosotros podemos decir que si es que tenemos un avance en el lapso parto-preñez de un 10%, que hemos demostrado que es mucho mayor, la disminución de los días no es tan evidente como un resultado que demostró Marcelo del Campo acá en Chile. De 137 días con un 10% de disminución o una mejora, bajamos a 123 días y se ve que hay un ahorro esperado, que es dinero que deja de entrar si es que nosotros no tenemos esta incorporación de energía. El lapso interparto, 417, con una mejora de un 5%, bajamos a 396 días de lapso interparto y se ve que hay un ahorro de 65 mil dólares y en plata chilena 62 millones de pesos. Si es que tomamos algunos datos que también nos dijo Ángel, las metritis, teniendo un 10% y nosotros al incorporar nuestra tecnología hemos tenido recuperaciones sobre el 80%, pero lo queremos dejar en un 80% para ver que el gasto no es en lo que nosotros estamos haciendo en casos clínicos, por ejemplo, de metritis, donde son $640 y el ahorro son 256. Y en vacas caídas también quisimos colocar un 5%, donde hay 10 vacas caídas con el síndrome de vaca caída, que puede ser hipocalcemia, cetosis, hipomagnesemia, etc. Y con una mejora de un 80%, se caen solamente 2. Y aquí hemos puesto que hay una vaca muerta en el año, pero esas 10 vacas, siempre se dice que una vaca caída tiene alrededor de 1.000 litros menos de producción. Colocando todos los costos de tratamiento, vemos que la menor producción es lo que se lleva el mayor gasto, que son $5.200, 5 millones de pesos chilenos, en estas 10 vacas. Si que nosotros recuperamos solamente un 80%, estamos gastando, imagínense, casi $900, 900.000 pesos chilenos. Entonces, cuando nosotros decimos que es un producto caro y no costoso, es lo que cuesta un poco explicarlo. Así que el promedio de producción, que está en 18 litros en este ejemplo, no hay ninguna mejora productiva, no hay ningún avance en el ingreso. Nosotros tenemos el valor de una vaca de 750.000 pesos, de una vaca muerta, y vamos al último cuadro, donde dice el uso de glicoline en el preparto y en el posparto, los días, las dosis, costo de glicoline, total de uso, total de kilos. Lo que nosotros queremos demostrar es que usando Prepower el día 20, por 21 días preparto, con los 300 gramos de glicoline, y 5 días posparto con los mismos 300 gramos de glicoline, tenemos un total de costos de 15 millones de pesos o 15.000 a 16.000 dólares. El total de kilos sería alrededor de 4.000 kilos de glicoline para las 500 vacas. El retorno que da glicoline, sin contabilizar el total de los kilos comprados, es de 51 millones de pesos o 53.000 dólares para un rebaño de 500 vacas. Me gustaría que se quedaran con este valor. Vamos a ir a la siguiente tabla, donde vamos a hacer una mejora en el lapso parto-preñez para las mismas 500 vacas de un 20%. Vamos a bajar a 110 días de lapso parto-preñez y un 10% en la mejora del lapso interparto. Vamos a estar 10 días pasados en el año. Vamos a dejar el mismo índice coital, el mismo número de metritis, el mismo número de vacas caídas y de la vaca muerta. Y ¿se acuerdan el valor del retorno a la inversión? Con un aumento solamente de 180 cc que da una vaca sana,
que es lo mínimo que nosotros podíamos tener, el retorno a la inversión pagado el producto, los 15 millones, es de $130.000 o 123 millones de pesos. Eso nos dice que un producto puede ser caro, pero no costoso, porque el retorno a la inversión aquí está de alrededor de 1 a 9. Siendo que nosotros siempre hablamos de que el periodo de transición es de 42 días, 21 días preparto, hasta 21 días postparto, queremos demostrar de que si es que, por ejemplo, manteniendo los días y los 18 litros los llevamos a un 5% de mejora, o sea, ni siquiera todavía alcanzamos el litro, el retorno de la inversión se multiplica. Entonces la rentabilidad pasa a $176.000. Pasamos al retorno de la inversión de 1 es a 11, 1 es a 12. Aquí es lo que nosotros queremos ver, de que cuando colocamos productos con tecnología, cuando sabemos dónde colocar la energía, cuando sabemos dónde colocar los minerales, cuando sabemos dónde colocar la nutrición y activar nuestro rumen para que esa nutrición sea absorbida, hemos terminado con un producto que se llama Prepower. Y queremos decirle a ustedes que, siendo que son productos de alta tecnología, de gran valor, son productos que dan un gran retorno. Me gustaría ahora hacer una visión de qué es lo que es en tabla dinámica colocar estos parámetros. Colocando cualquier número. Voy a ocupar los números que nos dieron ustedes en nuestra encuesta para ir colocándole y dándole algunas mejoras. A ver si es que sale algo entretenido. Ustedes decían que el lapso parto-preñez en promedio estaba entre los 111 y 135 días. Vamos a colocar un promedio de 120 días del lapso parto-preñez. Vamos a hacer una mejora de un 10%. Ahí se ve mejor. Vamos a hacer una mejora de un 10%. Vamos a bajar a 108 días de lapso parto-preñez. Así que tenemos 120 días, vamos a traer alrededor de los 400 días de lapso interparto y que vamos a hacer una mejora nuevamente de solamente un 5% y mantenemos el índice coital. Vamos a mantener los casos de metritis con una mejora de un 80% y 10 vacas caídas. Nuevamente, se ve que la pérdida más grande está dada por la producción de leche y el ahorro o la plata que dejó de entrar está nuevamente en la reproducción y sobre todo en los días abiertos. Aquí, es que no tenemos ningún avance en producción y una vaca muerta en el año, nosotros vemos que el retorno a la inversión es de 44 millones de pesos pagado el uso de glicolines. Pero quiero demostrarles algo. ¿Qué pasa si es que nosotros tenemos solamente en mejora productiva un 1%? 200 cc. Ya estamos en los 44 millones. Vamos al 5% de mejora, que no alcanza a ser el litro. Hay algo que me dio la mejora. A ver. Un 10%. Hay algo en la fórmula que no me la dio. Bueno, tomémosla de aquí.
los subtotales, se ve que el retorno a la inversión, si es que nosotros tenemos en nuestro rebaño actual, es de más de 150 millones de pesos y de casi 200 millones de pesos si es que tenemos una mejora de un 10%. Esta tabla económica la podemos compartir, lo podemos conversar, podemos ver los avances y los que se incorporen a nuestro sistema, podemos hacerle una visión económica de dónde estuvieron y dónde podemos llegar en conjunto. Nosotros decimos que si que usted como productor hoy día está veraneando en Brasil, porque eso fue lo que, como usted se siente, posiblemente con las mejoras que nosotros le estamos dando, podríamos estar en Hawái y juntos. Así que esa fue mi presentación y nuevamente muchas gracias y ojalá que nos podamos acompañar en conjunto. Muchas gracias, Claudio, por tu presentación. Efectivamente, hay mucho trabajo que podemos realizar, hay mucha información que se puede compartir. Estos desafíos son mucho más importantes a veces de que la selección se puede hacer de toros, sin quitar la importancia, pero a lo que voy es de que son desarrollos y son manejos que generan efectos muy relevantes y que pasan solapados esas pérdidas en el día a día de una explotación. Bueno, ahora me toca compartir con ustedes uno de nuestros productos de nuestra línea de especialidad que precisamente funde toda esta idea, todo este concepto de poder mejorar la productividad vitalicia, partiendo en este periodo de transición para tener rebaños mucho más longevos. Mantente atento a los mensajes. Dentro de la paleta de productos de especialidad de la línea Power, uno de nuestros primeros concentrados tecnológicos es Power Preparto, mejor conocido como Prepower, que es un alimento diseñado para, de manera fácil y eficiente, poder entregar todos los nutrientes y minerales requeridos para esta etapa de preparto. Generando una mejora en los índices productivos de calostro, que está muy relacionado con nuestro próximo seminario, en la calidad de la cría y en los parámetros reproductivos en el posparto temprano. Contiene ácidos orgánicos destinados a elongar y mejorar la absorción de nutrientes en el posparto y controla efectivamente las enfermedades metabólicas del periodo. Este alimento tiene un 20% de proteína, 2.95 megacalorías, un FN de 17%, carbohidratos de un 47%, almidones de un 26%, de varias fuentes, y un extracto etéreo de 2,9. La base nutricional estable, dado que lo que buscamos nosotros es poder sostener los resultados en el tiempo, son en base a maíz, soya, avena y harinilla. Los aditivos base, como ya lo ha comentado Claudio, es glicoline, una sal mineral preparada para nosotros que es Intelisal Close-Up y ácidos orgánicos.
Los objetivos de esto son mejorar los índices reproductivos y productivos en el posparto, evitar la presentación de enfermedades metabólicas en el periparto, simplificar la ración de preparto, esto es, en la medida de que yo en una sola unidad logro entregar todos los insumos y aditivos necesarios, evito el error tradicional de poder mezclar múltiples insumos y aditivos para poder completar esa ración. Y de esta manera le damos estabilidad a la ración de la vaca. Nos permite asegurar una dosis correcta diaria y aportar todos los nutrientes necesarios. Picoline contiene agentes neoglucogénicos de distintos orígenes y además de una acción progresiva. Reduce el balance energético negativo, mejora la reproducción y aumenta la lactación o el volumen de producción de nuestras clientas vacas. Desde la perspectiva de la sal mineral, bajo el mismo concepto de poder incorporar todo lo necesario para esta etapa de este tipo de vacas y de este estadio productivo, contiene las vitaminas necesarias, contiene biomagnesio, que es una mezcla entre óxido de magnesio marino y de magnesio tradicional positivo a la prueba de vinagre, lo que nos da una mayor reactividad del magnesio a nivel ruminal. Y todos los microelementos de muy alta disponibilidad. Contiene selenio, aportado por Alcocel, contiene biomagnesio, que ya se los mencioné, los minerales traza son hidroxilados, esto es de la tecnología más reciente en minerales orgánicos, que busca principalmente evitar el daño de la flora ruminal y que la absorción de estos minerales, cobre, manganeso, zinc, sea realizado en el lugar donde corresponde, que es en el intestino delgado. Además, incorpora Sugarex, que es un aditivo saborizante, es un edulcorante funcional, le llamamos, dado que además de estimular el consumo en el posparto temprano, además favorece la absorción de glucosa. Vitaminas A, D, E protegidas, y además viene con un DCAT de menos 13.000 miliequivalentes. Esto nos permite asegurar de que prácticamente la posibilidad de presentación en una ración estabilizada, que se puedan presentar hipomagnesemias, es muy baja. El modo de uso de Power Preparto es recomendable utilizarlo los 21 días previos al parto tradicional, en un preparto tradicional, e idealmente al menos los primeros 5 días posparto, o los días de calostro, o los días de enfermería que se le llaman posparto inmediato. La dosis, dependiendo de la evaluación de pH en la orina, puede fluctuar entre los 3 y 4 kilos vaca día, también relacionado con el peso adulto de ese animal. Muchas gracias. Con esta información estamos terminando este primer día de este seminario. Vamos a abrir ahora la ronda de consultas y aprovecho de dejar los invitados para nuestra segunda sesión, que es la próxima semana, próximo miércoles, en este mismo horario, para seguir con la segunda etapa de este seminario de productividad vitalicia, que en esta primera etapa vimos cómo preparar a nuestros animales para una buena lactación, pero ahora tenemos que preocuparnos de cómo vamos a llevar a estas hijas de estas vacas a ser los futuros reemplazos de sus rebaños y que se puedan mantener en él en el tiempo. Si pueden ¿qué tal? Conectarse, ¿Puedo? por favor,
En esta ronda de preguntas vamos a invitar a nuestro integrante del equipo LIRCAI, Felipe Pino, que se pueda incorporar también para poder colaborar en las respuestas generadas en este seminario. Muy bien, Marcelo. Si quieres, mientras Felipe se pone, y me gustaría ver si también puede estar Claudio. Yo he estado leyendo una serie de preguntas. Aquí con nosotros, Ángel. Sí, hay muchas. Bueno, hay muchas, así que lo que voy a hacer es voy a intentar ir de poco a poco y os voy repartiendo alguna que otra. Y para eso... Bueno, vale, vamos a ver. Mira, yo voy por la primera. Una de las preguntas, varias preguntas. Me han preguntado sobre el glicoline. Una es, ¿cómo se presenta la molécula de glicerol en glicoline? Bueno, el glicoline no tiene glicerol. Lo segundo, me preguntan, ¿cómo se compara, estas varias preguntas, cómo se compara el propilenglicol con el glicoline? Bueno, el propilenglicol es el ingrediente que existe en el glicoline, pero la razón de ser del glicoline es que nos dimos cuenta de que el propilenglicol no consigue obtener esos resultados a esos niveles de concentración que nosotros queríamos. Por tanto, desarrollamos un producto que contenía otra serie de componentes que son también negulcogénicos y que también tienen una actividad sobre todo la cadena hormonal, cosa que el propilenglicol no tiene. Además, el propilenglicol es un producto líquido, es un producto que hay que manejarlo. El manejo de líquidos en una batería es complicado, el transporte de líquidos es complicado, el utilizar esos líquidos y darlo por boca a un animal es complicado. Entonces, el glicoline es un producto en polvo que se permite entregar tanto en el concentrado como por fuera, en un top dressing. Entonces, te permite un manejo mucho mejor. También nos han preguntado, sí, Claudio, dime. Pero no se te escucha. El incorporar propilenglicol líquido en las vacas también es muy cáustico para el rumen. Entonces, quema papilas. Lo pudimos demostrar en un ensayo que se hizo sobre ovejas, donde se incorporó glicolina y se incorporó propilenglicol, y el rumen se veía después de 15 días como un rumen quemado en las papilas ruminales que usaron propilenglicol líquido. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, más preguntas. Me han preguntado si tenemos algún dato de producción de leche. Bueno, Claudio debe tener muchos. Yo voy a presentar, a ver si lo puedo presentar, los datos originales de cuando sacamos el glicoline en el año 2000. Yo no tenía canas. Mira, voy a presentarlo y a ver si lo pueden ver. Vale. Bueno, aquí se ve. Bueno, pues el año 2000 fuimos a la ganadería, lo que era entonces la ganadería top de España, que se llama la ganadería Prégola, que está aquí en Madrid, que es una de las ganaderías que más dinero ha ganado por estar cerca de Madrid. Era capaz de vender en Madrid la leche fresca a los madrileños, que somos casi 6 millones, y es una ganadería que ha tenido un éxito impresionante porque nunca vendió a central lechera, sino venta directa. Bueno, pues en esos años, sus animales, hace 22 años, en el año 2000, estos animales tenían una producción por encima de los 10.000 litros. Y el reto que tuvimos nosotros era conseguir demostrarles que sí existía una cetosis subclínica en el preparto, que se veía una depresión de consumo, aun a pesar de que tenían una alimentación extremadamente cuidada y tenían unos animales en perfecto estado sanitario y en instalaciones, y que la adición del glicoline solamente en el preparto conseguiría tener una mejor curva de lactación. No sé si se ve bien, pero aquí podrán ver que en verde es su grupo control, que era el grupo control, y en rojo es el grupo del glicoline. Se trabajaron con 300 gramos 21 días antes del preparto y luego no se dio posparto. Y conseguimos tener un aumento del pico y un aumento de 146 kilos. Es decir, aun los mejores
producciones conseguimos tener una mejora sustancial. No fue de 800 kilos, obviamente, pero de 146, que en muchos sitios el retorno es muy difícil. Hace 20 años el glicoline se promocionaba técnica y económicamente por la producción de leche. Pero nos dimos cuenta con los años, y hace muchos años que trabajamos, que la leche es la consecuencia de conseguir, de conseguir una mejor salud, una salud tanto fisiológica del animal como reproductiva. Cuando se es capaz de tener estos parámetros bajo control y los parámetros reproductivos bajo control, la producción de leche es la consecuencia. Por eso hay un mayor consumo de materia seca que consigue dar una mayor producción de leche, pero eso es la consecuencia, no es el objetivo. Y además existe un problema, es que la producción de leche muchas veces está sujeta a cambios más allá de lo que es todo este ámbito. Es decir, ustedes pueden generar sin querer, por falta de fibra, una mala fibra, una acidosis que lleva a una caída en pico en sierra de la producción de leche. No tiene nada que ver, pero por tanto no se debe juzgar o no se debería juzgar exclusivamente por la producción de leche una actividad, una intervención que se ha hecho en el preparto para mejorar la reproducción y la producción. También nos han preguntado, quería enseñarles lo que se llaman las ruedas, que no nos he inventado. Estos son ruedas que se han hecho en Futrono, que es la zona sur de Chile. Y cada uno de los pequeños estos cuadraditos que ustedes ven aquí en esta rueda indica una vaca. Y esta vaca en rojo significa que está en el periodo de espera voluntario. En azul es que se le ha dado un servicio o varios servicios. En verde es que está preñada. Y como pueden ver, normalmente esto es lo que normalmente una ganadería top chilena suele ver. Es más, entonces más o menos parece que está encajado, pero si se fijan un poco con más detalles se dan cuenta de que hay animales que están en rojo en la zona verde. Y esto, en este caso, no es muy grave, pero lo que vimos nosotros es que a la utilización del glicoline, en la zona azul empiezan a aparecer una gran cantidad de animales en verde. Esto es lo que conlleva la utilización, cuando se trabaja en grandes números, lo que conlleva la utilización del glicoline. Bueno, esas eran otras preguntas. Ángel, sí. La experiencia de Chile que tuvimos en 2006 en aumentos de producción fue que vaquillas en una lechería de 10.000 litros hubo un diferencial de 1.128 litros el grupo control respecto al grupo que ocupó glicolina en ese periodo. Entonces, el retorno solamente en producción fue altísimo. En el tiempo, nosotros tratamos de obviar, como dices tú, el pago del producto mediante los litros de leche adquiridos, porque el número duro es el número reproductivo. Ese es el que te da el retorno. La leche es un añadido. Por eso en la tabla económica, que lamentablemente no funcionó, pero es exponencial cómo va a ir creciendo el retorno a la inversión por cada peso invertido. Entonces, vamos a pasar de 1 a 6, a 1 a 12, 1 hasta 1 a 14, solamente por ir subiendo 1 a 1,5 litros más por vaca. Dentro de las consultas que nos han realizado Ángel o Felipe, hay una referencia a cómo se calcula el valor del día abierto. Bueno, esa pregunta es la pregunta del millón. Eso se tiene que hacer por modelos. A ver, es complicado. Primero porque el día abierto, y esto es una idea muy importante, el día abierto tiene un valor diferente en función del día en el que está esa de vida de posparto o día en leche que está ese animal. Es decir, lo voy a presentar otra vez aquí, a ver si lo puedo. Voy a volver otra vez a el modelo americano, que a mí no, que bueno, es una aproximación.
Si se dan cuenta más o menos, dice que si el óptimo son los 110 días, donde supuestamente no hay un coste negativo, por ejemplo, a 130 días, un día abierto, es decir, entre 110 y 130 días, cada día abierto podría estar costando unos $2,50. Cuando se llegan, por ejemplo, a los 210 días, es decir, de los 210 a los 230, el día abierto cuesta 16 a 17 dólares o 20 dólares. Es un cálculo exponencial. Estos datos vienen de tener en cuenta en planillas de Excel, supongo, de todos los gastos que puede haber relacionados a el mantenimiento de la vaca, la producción de la leche, la venta de la leche, los cambios en los sólidos, el manejo, el consumo de materia seca o de alimento, el tipo de alimento que hay que darle, las inseminaciones que son necesarias, las visitas de los veterinarios, las amortizaciones, es decir, son valores donde hay que tener muchísimas ganas para en una vaquería propia dicha llegar a tener ese dato. Se puede llegar a tener correctamente y si está dentro de la vaquería, muchísimo mejor. Además, una cosa que no os he dicho y, bueno, me ha gustado preguntarles a ustedes si alguna vez habían trabajado con algún modelo de dispersión. ¿Qué es una dispersión? Que en realidad es saber cómo dispersas todos los animales. Cuando hablen, les pido por favor que cuando empiecen a hablar entre ustedes, que son profesionales, hablen de promedios y dispersiones. Pero sobre todo que los promedios no son fijos. Su vaquería no tiene unos días abiertos de 130 o 140. No, porque son lo que se llaman medias móviles, porque sus animales cada día pasan un día más de leche y cada vez que sus animales tienen un día más. Por tanto, la media que tienen hace un mes es diferente de la media de un mes después, porque hay animales que salen de su proceso y entran en otra fase y animales que a lo mejor han parido y están cambiándole a ustedes las medias. Entonces, tienen que trabajar con medias móviles y con dispersiones. Hay una pregunta que bueno, se la dejo a Pino, yo me la sé, pero se la dejo a Felipe, y es ¿cuánto es el consumo de materia seca que debería tener una vaca en el preparto? Bueno, yo tengo una respuesta rápida. En realidad tiene que ver con la densidad energética que tenga el alimento. Dependiendo de si tiene más o menos densidad energética en función, por ejemplo, de carbohidratos y qué tipo de carbohidratos tiene, lo que se llama NDF, que puede estar entre el 30 al 55%, más o menos la regla está en que un animal que a las 4 semanas antes de parir debía estar entre unos 12 a 15 kilos y cada semana puede estar bajando aproximadamente, o se mantiene o está bajando 1 kilo, de tal forma que termina en el preparto óptimamente entre unos 11 y unos 10 y 11 kilos de materia seca, ¿vale? No sé si yo estoy más lejos, porque yo ya hace mucho tiempo que la nutrición no la hago al pie como la hace Felipe, así que le dejo conversar a él. Sí, bueno, la verdad es que, como dices tú, va a depender en relación del valor nutricional de la dieta. Fluctúa entre los 10 y 12 kilos de materia seca. Ahora, en sistemas donde se utiliza pradera para la alimentación de las vacas, con algún grado de riesgo de tener o presentar mayor grado de hipocalcemia por el contenido de potasio de la pradera, las vacas tienden a tener un consumo mayor porque la tasa de pasaje y digestibilidad de la pradera verde es mucho mayor. Entonces las vacas pueden llegar a comer 14 kilos fácilmente. Va a depender de la densidad nutricional. En general salieron los valores nuevos de NRC del año pasado, pero no varió mucho los requerimientos de periodo de preparto en este caso, en relación a los del NRC del año 2001, ¿ya? Pero sí va a depender un poco de la densidad nutricional de las vacas. Ahora, muy importante es considerar la condición corporal de los animales y ojalá en el periodo de preparto no hacer alguna modificación en términos de tratar de mejorar animales que estuvieron en menor condición de la DCA, a no ser que estén bajo con
con una condición corporal muy desmejorada para el parto, pero las investigaciones demuestran que tratar de recuperar o perder kilos en el periodo de preparto, en estos 21 días, no es lo adecuado. Ese manejo tiene que hacerse antes, al inicio del periodo seco, ¿ya? Entonces, pero sí, concuerdo con la información que tú has dado. Tenía una presentación con los requerimientos en NRC actuales, pero no estaba preparado para esa, no la encontré en este momento. Muy bien. Gracias, Ángel. Gracias, Felipe. Hay otra consulta de uno de nuestros asistentes que dice: los animales, las vacas con problemas en referencia, me imagino, a cetosis o problemas postparto temprano, ¿se tratan o se eliminan del hato? ¿Cuál es la percepción de usted, Ángel o Felipe? A ver, bueno, no tengo detalles. Mi opinión es, si es un animal que se ha caído y que tiene una cetosis o tiene una hipocalcemia o tiene una supuesta hipocalcemia que resulta que no funciona el tratamiento intravenoso y que en realidad es una cetosis, hay que tratarlo. Hay que tratarlo. El glicoline es el producto perfecto para poder tratarlo y levantarlo. ¿Ese animal va a responderte mejor que un animal que viene sano? No. Pero le puedes salvar. Es decir, la cetosis no es una sentencia de muerte. Y una vaca caída no es una sentencia de muerte. Mira, también por lo que ha dicho Felipe, que me parece súper interesante, que no se pueden hacer cambios cuando llegas al preparto. 21 días antes, si tienes animales muy flacos o muy gordos, tienes que cuidarles, pero te van a dar problemas. Mire, les voy a contar algo súper importante. La mayoría de las veces las razones por las cuales ustedes están teniendo problemas en hatos donde sus animales están llegando gordos es porque son animales que son retrasados. Retrasados en el sentido de que tienen un lapso interparto muy, muy largo, porque el manejo, uno de los grandes problemas que hemos visto en el posparto es que la gente tiene muchos problemas para generar grupos. Porque los animales en realidad no van en grupos, sino que cada uno tiene una fecha de aparición y su propia historia. Cada vaca es un individuo que tiene su propia historia. Pueden ser hermanas. La única vez en toda la historia en su ganadería donde sus animales están agrupados más o menos es cuando son novillas de primer parto. Ahí es la primera vez que tienen los partos agrupados. Y a partir de ahí empiezan a dispersarse, porque hay animales que se quedan preñados antes y por tanto van a parir antes, y animales que preñan más tarde y van a parir más tarde. Y cuando eso ocurre, ustedes encuentran que no pueden hacer grupos de alimentación en función de la vida o del estado vitalicio de ese animal. No se pueden hacer 100 grupos si tienes 100 vacas porque tienen 100 fechas diferentes de parto. ¿Qué es lo que ocurre? Que a una misma dieta, aunque se intente restringir por la cantidad de concentrado que se da, hay algunos animales que se sincroniza su necesidad fisiológica de consumo con el alimento que se le ofrece, pero la mayoría están o sobrepasados o cortos. Y aquellos animales que retrasan en las inseminaciones y que retrasan los días abiertos, casi siempre se quedan en los grupos que están preparados para ser presentados. Y esos animales que están en esos grupos para ser presentados están comiendo casi siempre una dieta más alta que les corresponde en sus días en lactación. ¿Qué pasa ahí? Que esos animales van engordando y llegan al periodo seco con una condición corporal muy alta. Ahí es donde, primero, lo tenían que haber evitado y es muy complicado evitarlo porque esos animales están en la rueda de las inseminaciones. Y sobre todo llegan al periodo seco demasiado altos en condiciones 4, a veces 5, son como si fuesen cerdos ibéricos, no son vacas, no se les notan los huesos. Ahí las intervenciones nutricionales en el periodo seco son muy complicadas y solamente llegan a contener los problemas que les van a surgir en el preparto. Y ahí no hay, salvo que Felipe me diga lo contrario, una intervención nutricional per se que lo consiga arreglar. Es necesario trabajar con aditivos. Agregar a lo que tú has dicho, Ángel,
principalmente en la zona sur de Chile, donde generalmente tenemos primaveras con pastos de muy buena calidad, altos en azúcares. Se presentan a los animales que tienen un sistema de aparición biestacional, con apariciones en otoño, desde febrero en adelante en la zona sur, generalmente llegan en sobrecondición y es donde mayor se presenta la cetosis clínicas y subclínicas en sistemas pastoriles. Todavía para muchos es como un mito que se presenta en cetosis en animales en pastoreo, pero la verdad es que las mediciones nos indican que es una realidad que cada vez más frecuente, sobre todo en los animales de mayor producción, ¿ya? Y no necesariamente ocurre en animales de alta producción, que es otro mito, en el cual animales de mediana o baja producción igual pueden tener problemas porque esto es un exceso de movilización. Existe una movilización fisiológica de la grasa para poder producir energía y un exceso de movilización que es cuando el hígado, en el fondo, en palabras sencillas, no da abasto con la transformación de esta grasa a glucosa y es donde el hígado se ve sobrepasado y donde se generan los problemas de cetosis, ¿ya? Indicar eso. Y con respecto a la pregunta anterior, como tú dijiste, ¿es necesario tratar una vaca? Sí, por sobre todas maneras. Hoy en día es un trabajador de nuestra empresa que no podemos dejarlo de lado, pero sí esa lactancia no va a ser su máximo potencial. Sabemos que va a tener entre un 20 y un 40 menos de capacidad productiva por esa lactancia y el objetivo está en recuperarlo lo suficiente para que la siguiente lactancia sea o cumpla su potencial productivo. Perfecto. Hay una consulta que voy a tomar yo de uno de nuestros oyentes en referencia a cómo varían los ingredientes en los alimentos concentrados preparados versus los cambios de precio en los insumos. Bueno, dentro de las políticas que nosotros mantenemos como el IRCAI es tratar de darle estabilidad a la fórmula y por lo tanto en la estabilidad de la fórmula se mantienen los ingredientes para poder asegurar los resultados en el tiempo. Por lo tanto, el precio del producto fluctúa de acuerdo a la fluctuación de los insumos presentes en esta mezcla. Mientras nosotros nos podamos asegurar y garantizar de que mantenemos la estabilidad de la fórmula y de los ingredientes de esta fórmula, podemos asegurar también de que los resultados son estables y sustentables en el tiempo. Yo tengo quiero hacer una reflexión con todos ustedes, es Adelante. el concepto que está muy utilizado y que se ha vuelto muy de moda hace 15 años, no nadie lo utilizaba, que era lo que se llama la producción vitalicia o la producción vitalicia de una vaca. Que había que mirar la vaca por su producción vitalicia y no por su producción en una lactación. Y que lactaciones muy largas de 400 días, 450 días, es una pérdida de dinero. Voy a intentar modelar aquí en esta gráfica, se puede ver realmente cuál es la diferencia entre tener un animal que encadena correctamente preñeces y partos frente a animales que se retrasan. Y cómo tiene que ver eso con las lactaciones. Así que vamos a pensar, bueno, es un gráfico antiguo, pero vamos a pensar que tenemos una novilla que llega al mes, vamos a pensar que gracias a Marcelo y al IRCAI llega al mes 23 a parir, aunque lo normal en Chile es el mes 29, así que llevamos todavía con 6 meses de retraso, que ya es dinero y es plata que se han dejado ustedes en tener a un animal que no ha producido todavía absolutamente nada. Lo más normal es que si han hecho bien las cosas, esas novillas que están agrupadas paren muy ajustadas. Y esto Felipe lo ha mencionado en animales, en sistemas de producción que están centrados en las temporadas. Uno de los grandes problemas que tienen la gente que basa en pradera y en el solsticio de verano y el de invierno es que, por mucho que lo intentan, no son capaces de agrupar los partos. Tienen una gran dispersión de partos. Es decir, que un supuesto grupo, su primera vaca pare el día 1 y llevan 70 días o 80 días y le siguen pariendo vacas. Y es que una vaca que estaba supuestamente dos vacas que estaban en el mismo grupo en el día 0 y otro en el día 80, no tienen nada que ver en el estado fisiológico, en el estado de producción y en el estado reproductivo.
Nominalmente son del mismo grupo, pero no tienen otra vida diferente. Bueno, volviendo al gráfico, vamos a pensar que estas novillas paren todas juntas o muy ajustadas, porque así lo han hecho ustedes por inseminación o porque han tenido un repaso con toros, y los animales no han tenido ningún tipo de problema para quedarse preñado a la primera vez, con 12 o 13 meses. Bueno, pues entonces su primera lactación, si no han sufrido, porque sufren mucho, y es muy importante, las novillas sufren todavía más el balance energético negativo que las vacas. Si han sufrido un balance energético negativo, van a tener una lactación más imperfecta y van a tener problemas para quedarse preñados en su segunda preñez. Por tanto, ya empiezan a dispersarse. Frente a un animal que está sano y que ha llegado sano, es un animal que se va a quedar preñado bien. Entre los días 70 y 100, una novilla debería quedarse preñada por animales extremadamente jóvenes. La juventud va a su favor. Entonces, fíjense, en morado sería un glicoline en el cual estaría generando una primera lactación, una segunda lactación, donde estaría encadenando y tendría cada vez mayor producción de leche. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los animales hasta su tercera o cuarta lactación no expresan todo su potencial y la producción de leche. Por tanto, es nuestro interés tener animales que lleguen a la tercera o cuarta lactación lo antes posible encadenándolas, porque es donde mayor leche se va a producir. Esa leche vitalicia que todo el mundo habla desde hace 15 años está ahí. No está en tener un descarte a los 2 años o a la segunda lactación, es tener la tercera y la cuarta. ¿Qué es lo que pasa? Que los animales que están teniendo problemas se van retrasando, lo que son los cuadros en grises. Y cada vez en un periodo cronológico donde 2 animales, uno tratado y otro sin tratar, uno se va retrasando. Y más o menos en la tercera o la cuarta lactación, ustedes se dan cuenta de que cuando pare un animal que ha tenido problemas en su cuarta lactación, si llega a la cuarta lactación, un grupo tratado que ha sido capaz de encadenar las lactaciones y las preñeces, ha pasado ya el pico. Es decir, que ustedes, y esto dejen de mano ser trabajadores de una lechería, cuenten como empresarios. El tiempo es el mismo para ustedes, pero van a conseguir una mayor producción de leche en un tiempo determinado. Y eso significa que ustedes tienen la capacidad de vender esa leche y recibir ese dinero de vuelta que ustedes pueden utilizar para todos los menesteres que están dentro. Si ustedes tienen animales que constantemente alargan sus producciones y alargan sus periodos de interparto, lo que van a tener es un menor flujo de caja. Y ese menor flujo de caja va a poner en riesgo sus operaciones. Ángel, también la experiencia desde el 2003, 2005 ya glicoline en uso, nos está diciendo de que el productor al segundo año te empieza a decir que le sobran vaquillas, que le sobran vacas, y nosotros queremos cambiar en la etapa etaria de la productividad. Entonces, como dices tú, vamos a tener animales más longevos, más animales que van a estar entre tercer, cuarto y quinta lactancia, cuando hoy día más del 30, 35, a veces hasta el 40% son vacas de primer parto. Entonces, son vacas que nosotros vemos que hicimos un destete, todavía no se pagan por la productividad que están dando. Entonces, una ternera destetada se paga alrededor de la lactancia y media. Nosotros salir acortando los lapsos reproductivos, esta leche nuevamente pasa a ser un beneficio, porque no solamente vamos a tener una mejor productividad vitalicia, sino que también vamos a tener animales más longevos y nos van a sobrar terneras, ya haciéndolo un poco con la conexión de la próxima charla de Felipe, donde al destetar antes animales sanos, por haber hecho un muy buen preparto, vamos a tener mayor cantidad de animales y mayor productividad. Perfecto. Estimados, creo que hemos dado respuesta a buena parte de las preguntas. No estoy revisando el cuestionario, no hay algunas otras disponibles por el momento. Les agradezco sinceramente a todos los participantes el que nos hayan acompañado en este seminario. Los invito a que nos acompañen la próxima semana, el próximo miércoles, donde hablaremos de la segunda etapa que yo les comentaba hace un rato. La próxima semana nos vamos a especializar y nos vamos a concentrar
en lo que es la crianza de esta reposición y cómo optimizar ese número, que tal cual como menciona Ángel, es el valor que finalmente nos va a ir ayudando a poder rentabilizar nuestro negocio. Muchas gracias. Espero haya sido de utilidad toda la información compartida. Ángel, muchas gracias por acompañarnos a estas horas desde España. Felipe, Claudio y al equipo de Infortambo que nos apoyó en esta presentación. Muchísimas gracias y buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas noches, nos vemos. Gracias por la participación. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.